Muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana. Les mando un saludo cordial a todos. Que todos se encuentren como siempre con mucha salud. Que se encuentren contentos o dentro de lo que cabe con el bienestar que pueden tener en sus casas. Se tienen a ustedes, tienen a sus familias. Cuídense mucho y abóquense mucho a sus estudios. Que como saben ya estamos en la recta final de este curso. Quiero comentarles ahora sí de manera oficial nos han indicado que las clases se acabarán el día 12 de junio. Hasta ese día nosotros vamos a subir la última clase, el día 12 de junio. Terminaremos propiamente el curso escolar y perfectamente nos da tiempo para concluir todos y cada uno de los temas que nos faltan en esta materia de escuelas del pensamiento criminológico 1. Y es importante que ustedes lo vayan trabajando y lo vayan anticipando porque seguramente ya les estaré dando instrucciones en el chat que tenemos de manera ya específica para el tema de las evaluaciones. Después del 12 de junio ya vamos a empezar de manera formal el periodo evaluativo y ya les daré propiamente ahí instrucciones para que podamos trabajar nosotros de manera nuestras evaluaciones de manera formal, ¿ok? Entonces les pediría por favor que no lo dejen todo a última hora, es bastante información. Tenemos la parte de penal, la parte de criminología y todo ello, todas y cada una de las situaciones que hemos estudiado en el curso de manera presencial y de manera remota se van a aterrizar en el examen que en un momento dado ya está próximo. Prácticamente la semana que entra estamos en junio, estamos más o menos a unas 2 semanas aproximadamente de terminar el curso escolar, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Quiero comentarles también por ahí que ya lo confirmaron. Va a haber un periodo por ahí de reforzamiento académico. Esto será en línea. También ya les compartiré el calendario. Y bueno, en este periodo, todas aquellas personas que estén interesadas en que un servidor las apoye, ya sea en mi materia o en alguna otra materia, pues con mucho gusto lo podremos platicar. Lo haremos con anticipación para que ustedes estén también en esta idea, en este concepto. Vamos a seguir por ahí llamando a algunas personas para ver cómo se sienten, cuál ha sido su aprovechamiento, la manera en que han asimilado las clases, que si están bien, si están mal. Eso para mí es muy importante y pues poder aterrizar propiamente los temas que estamos enseñándoles a través de estos videos, ¿ok? Y después de este periodo de reforzamiento, también habrá un periodo intensivo, nos han indicado las autoridades, de 2 semanas respecto de los temas vistos en clase. Y eso ya será de manera presencial, según nos indican. Y hasta donde entiendo, será a finales de junio, principios de julio. Ya les daré bien el calendario, si es que ustedes aún no lo tienen. Y después de eso ya prácticamente se vendrá un segundo periodo evaluativo y ya no habrá nada que hacer. Ya estaremos prácticamente concluyendo el semestre y esperar a que en septiembre pues dé inicio el próximo semestre ya totalmente regularizado, o eso es lo que asumimos hasta este momento, ¿ok? Bueno, pues después de este aviso, vamos a retomar entonces nuestras sesiones de escuelas del pensamiento criminológico. Ya terminamos de ver por ahí las escuelas. Recuerden que estamos viendo a Freud desde el punto de vista de la criminalidad y el psicoanálisis. Y vamos a retomar hoy algunas ideas freudianas sobre esto que está muy interesante, que son todas aquellas conductas criminales que retoma Freud desde el punto de vista de su psicoanálisis. Y bueno, pues Freud también nos comenta acerca de los adultos, sí señor, pues Freud también comenta que hay algunos adultos que cometen delitos sin sentimientos de culpa. Aquí nos estaremos refiriendo. Freud dice, a ver, hay adultos que cometen delitos sin sentimientos de culpa, que no han desarrollado esos sentimientos afectivos, o de remordimiento respecto a los sentimientos de otra persona. Hablamos de personas que tienen totalmente o presentan un cuadro de inhibición moral. Hoy por hoy a estas personas las conocemos como los psicópatas. Entonces también los psicópatas los podemos referir desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano. Estas personas, como ya sabemos, tienen una eterna lucha entre la vida y el instinto de muerte. De ninguna manera manifiestan de una manera consciente estos deseos, siempre es de manera inconsciente. Este duelo entre el instinto de muerte y la vida siempre se va
a referir de manera inconsciente, y es ahí donde precisamente encuentra su génesis en estas teorías, el psicoanálisis freudiano, ¿ok? Lo vamos a referir un poco más adelante. Todos los seres humanos, dice Freud también a través de su pensamiento psicoanalítico, tenemos deseos reprimidos, todos, absolutamente todos. No hay un ser humano que no tenga pensamientos reprimidos, deseos infantiles, tendencias sádicas, tendencias agresivas, deseos, los deseos más primitivos, deseos sexuales incluso, y deseos perversos. Todos los tenemos, solamente que están adentro de nosotros, los tenemos en el inconsciente, todos tenemos parte de ello. Y a lo mejor muchas personas podrían llegar a mencionar, no, ¿cómo? Yo no, jamás en la vida podría tener una conducta sádica, no me gustaría, o no estoy de acuerdo con las tendencias del dolor y el placer, o yo no soy un ser sexual, o yo no soy un ser infantil. En principio tal vez no, pero es muy probable que tal vez esté dentro de todos nosotros, desde el punto de vista del psicoanálisis, y no lo sepamos. Está consciente, nuestro consciente es, finalmente, esos deseos están en nuestro inconsciente, y nuestro consciente muchas veces no permite que esos deseos que están reprimidos salgan a la luz. Es inconsciente, la forma en que nosotros tenemos estos deseos sexuales reprimidos, de sadismo, se presentan de manera inconsciente en la vida del adulto. Hay un mecanismo por ahí de defensa que es una batalla entre nuestro consciente y nuestro inconsciente para precisamente que esos deseos reprimidos no salgan a la luz. Eso se le llama mecanismo de defensa. Esos medios o esos mecanismos por virtud de los cuales nuestro consciente reprime todas aquellas ideas infantiles sexuales sádicas, agresivas, primitivas que residen en nuestro inconsciente, son reprimidas a través de esta serie de mecanismos de defensa. Entonces definitivamente todo esto se va a representar en la vida del adulto. Hay tendencias que podemos llegar a tener que en un momento dado sean agresivas. A ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, que nosotros podemos considerar que una persona es muy tranquila o no lo es, y de repente hay algún tema por ahí que los pone álgidos, o que los pone agresivos, o que los pone inquietos, y nosotros los reprimimos. A ver, calma, nosotros nos referimos a un tema de autocontrol, y ese autocontrol de pronto pudiera llegar a ser el mecanismo de defensa que está implementando nuestro inconsciente para reprimir, más bien que está implementando nuestro consciente para reprimir todas esas ideas que nuestro inconsciente quieren que salgan. ¿Qué es lo que hay en su inconsciente? Son todos esos deseos precisamente que comentamos, tal vez sea su verdadero yo, todas aquellas tendencias que ustedes tienen. Entonces, por ahí, todas estas obras se documentaron en el año de 1923, El yo y el ello, así se llama la obra que escribió Freud en ese sentido, El yo y el ello, y habla precisamente de todas estas ideas. Y vamos a hablar de eso, del ello, del yo y el super yo. No sé si alguno de ustedes ya lo haya escuchado, pero son los 3 estadios que Freud a nivel mental nos va a comentar que existen. Todos tenemos un ello, un yo y un super yo. El ello se refiere propiamente a una región psíquica del inconsciente. Cuando hablamos del ello nos referimos propiamente a esa parte mental, psíquica, a nuestro inconsciente, aquellos instintos dominados por el instinto del placer. Eso es el ello. El placer que nosotros estamos reprimiendo a través de nuestro consciente. Entonces la parte psíquica que se refiere al placer y que está reprimida es el ello desde el punto de vista freudiano. ¿Okay? El yo, según Freud, es aquella parte de nuestra mente que está sometido al principio de la realidad. Vamos a hablar del consciente. En gran parte es el consciente, es el yo que defiende la personalidad de las personas, es el yo que se plantea o se impone contra las pulsaciones del ello a través de los mecanismos de defensa. Ese es el yo, nuestro consciente, quiénes somos frente a la sociedad, de qué manera nos comportamos, lo que dejamos que los demás vean. Y finalmente hablamos del super yo. Y hablar de super yo nos referimos a la internalización o la parte interna de las prohibiciones y de las fuerzas represivas. Es una parte muy nuestra, la parte más remota de nuestra mente, todas aquellas prohibiciones, todas aquellas fuerzas que no nos permiten sacar a nuestro yo y sacar a nuestro ello, todas aquellas cuestiones que nos impiden hacerlo, definitivamente se va a referir al super yo. Y podemos hablar de varios ejemplos. Hay por ahí algunas cuestiones represivas en temas del super yo, cuestiones que traemos muy dentro de nosotros y muchas veces ni siquiera lo sabemos.
porque no nos hemos dado cuenta. Está tan escondido que ni siquiera en nuestro inconsciente, ni siquiera el ello nos permite tener acceso a esta parte que es el super yo. Vamos a dar el clásico ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra. No sé si ustedes hayan escuchado estos términos. El complejo de Edipo, que pasa, mamá e hijo se enamoran, complejo de Electra, mamá con hijo, a lo mejor la mamá tiene algunas tendencias con respecto a su hijo, y en el caso de Edipo, de los niños hacia los adultos, ¿ok? Y bueno, pues hay algunos tipos de seres humanos o tipos de características mentales o características, cuestión de conductas, lo que en criminología clínica podemos conocer a lo mejor como padecimientos. Vamos a hablar de estas características mentales que pudiéramos analizar desde el punto de vista del psicoanálisis criminal, qué tipo de personalidades podemos ver, tipos de seres humanos desde el punto de vista de la personalidad del yo, el ello y el super yo. Vamos a hablar de la persona que es el tipo erótico, la persona de tipo erótico. Las personas de tipo erótico son aquellas en las que predomina el ello, siempre va a determinar su personalidad. Respecto de estos tres ámbitos, el yo, el ello y el super yo, siempre va a determinar su personalidad el ello, esa parte sexual, esa parte de placer. ¿Okay? Está el tipo obsesivo. Aquí va a predominar siempre el super yo. Son personas que están obsesionadas, generalmente por miedo a la conciencia, van a tener miedo a exteriorizar todas aquellas cosas que se encuentran en el ello o la parte interna de nuestra mente, y por ello reprimen y pueden estar de mal humor. Aquí pueden llegar a sobresalir los neuróticos, por ejemplo. Hablamos de conductas narcisistas. Aquí no predomina ni el yo ni el super ni el super yo. Aquí lo único que nos va a interesar es la autoconfirmación, autoafirmación. Yo necesito ser reconocido frente a todas las demás personas. Voy a ser una persona que usualmente llame la atención. Necesito reafirmar mi personalidad porque a lo mejor tengo pensamientos o tendencias de inferioridad. Me siento tan ínfimo o tengo un complejo de inferioridad, o me siento tan chico frente a las demás personas, no me siento capaz, me siento inseguro, y generalmente son esas personas narcisistas porque frente al mundo propiamente manifiestan y expresan que son las mejores, que se aman. Las personas narcisistas, recuerden que son aquellas que se aman a sí mismas más que a otra cosa, y tienen que perderse en sí mismos, pierden en ellos mismos los sentimientos, lo que más aman son a esas mismas personas, llegan a enamorarse. Una persona que llega a enamorarse de sí misma, estamos hablando propiamente del perfil narcisista. Esto lo hablamos desde el punto de vista de esa personalidad. El yo tiende a la agresión en un momento dado. Cuando el super yo llega a sobresalir en ese tipo de conductas narcisistas, el yo tiende a la agresión. O sea, la persona que está manifestándose en la realidad de manera consciente tiende a tener conductas agresivas, debilidad respecto o composición al super yo, que son aquellas partes que no conocemos de nosotros mismos, y conductas sádicas. Cuando nosotros nos amamos de pronto a nosotros mismos, a lo mejor tenemos parte de dolor o de amor al sufrimiento. Un narcisismo también implica un poco de ello, y en ese sentido pueden plantear ese tipo de personas y ese tipo de personalidades. Y también existen las personalidades mixtas, que son diversas combinaciones entre personas narcisistas, personas eróticas, personas obsesivas, neuróticas, y todas aquellas combinaciones que se les pueden ocurrir prácticamente son las que comenta Freud en estas teorías de las personalidades. Ahora, teoría también hay varias teorías de instintos que refieren propiamente estas conductas mixtas, conductas donde van a predominar los instintos, se oponen a los impulsos de muerte, a los impulsos de agresión. Estas teorías psicoanalíticas explican en razón a los mecanismos de defensa todos estos comportamientos, estas personalidades, y no obedecen propiamente a los impulsos que solamente se manifiestan en el consciente. Pueden llegar a tener por ahí impulsos sexuales y consecuentemente agresivos, porque no tienen de pronto el control suficiente para establecer un mecanismo de defensa entre el ello y el yo. Podemos incluso comenzar o referir algunas formas patológicas, teorías de patologías sexuales con relación al objeto o al fin sexual. A lo mejor ven o se apasionan con una persona como si fuese un objeto sexual, y hay que entender también que podemos nosotros concebir como normal o anormal.
El anormal es aquel que está alejado de lo normal, y la normalidad siempre lo vamos a referir con lo cotidiano, con la realidad, pero recuerden ustedes que este concepto o estos conceptos deben de manejarlos con sumo cuidado, porque pues ninguno de nosotros somos iguales y todos tenemos una multiplicidad de personalidades, y lo que para ustedes puede llegar a ser anormal, a lo mejor para mí no es normal. Entonces hay que analizar con toda seriedad y con toda puntualidad qué pudiera llegar a ser anormal. Alfa privativa, no, lejos de la regla, lejos de lo visto, lejos de lo que nosotros consideramos prudente, y aquí es donde podemos empezar a tachar. Algunas personas tachan de incorrectas a las perversiones sexuales, a la pedofilia, a las conductas sádicas. Ahí depende, habrá de conductas a conductas. Por ahí dicen que los parricidios, que son los asesinatos a los padres, se concibió en algún momento como el crimen máximo de la sociedad. Empezamos a establecer símbolos como el tótem, como el tótem, como el tabú, que son propiamente los símbolos de la sociedad primitiva, todos aquellos símbolos que nos refieren a nuestro yo o nuestro ello primitivo, a ese animal que llevamos dentro. Entonces, de pronto, si ustedes pueden llevar un collar, una pulsera, hasta ropa, algunos atuendos que se refieran a alguna cuestión primitiva, ustedes a lo mejor están por ahí reprimiendo alguna situación animal, carnal, y lo están manifestando, están dejando que su ello predomine un poco en su yo, en la persona que manifiesta en la realidad, ¿ok? Entonces hay agrupamientos, así sean los primeros agrupamientos, aquellas personas que empezaron a tratar de limitar estos mecanismos de defensa a través de los tabús, a través de los tótems, para poder explicar mecanizar o justificar desde el punto de vista lógico todos estos mecanismos de defensa, ¿ok? Todos los delincuentes, también dice Freud por ahí, todos nosotros somos delincuentes al nacer, todos nacemos con ese gen. Desde el punto de vista del psicoanálisis, genéticamente nosotros tenemos una predisposición, traemos con nosotros mismos la tendencia a ser delincuente, precisamente por todas aquellas características animales, tendencias que tenemos desde el punto de vista primitivo, porque finalmente el hombre es un animal. Recuerden ustedes, anthropos o politikon, que significa el hombre es un animal social por naturaleza, y desde este punto de vista, pues todos traemos eso en los genes, en la sangre, en el código genético, y no nos podemos hablar de ello. Simple y sencillamente hay que hablar de autocontrol referido, tal y como lo indica Freud en su psicoanálisis. Hay que establecer mecanismos de defensa adecuados, debemos de tener pleno control sobre el ello y el yo, y también tenemos que estar muy conscientes de que existe un super yo, y muchas veces es lo mejor conocernos a nosotros mismos. Desde el punto de vista freudiano, nosotros nos vamos a conocer cuando tenemos pleno dominio de estos tres estadios, el yo, el ello y el super yo, pero realmente no sé si eso sea posible. Seguramente habrá alguien por ahí, pero desde el punto de vista de los estudios que se han hecho del psicoanálisis, esto es muy complicado, ¿ok? Vamos a hablar de algunos autores que refieren algunas notas del psicoanálisis desde el punto de vista criminal, siguiendo el comentario del psicoanálisis freudiano, y me refiero propiamente a Alfred Adler, con A-D-L-E-R, Alfred Adler, y por ahí habla de sentimientos de inferioridad, que también está muy concatenado con esto que tenemos que estamos platicando del psicoanálisis. Refiere que esos sentimientos de inferioridad se refieren o se remontan a las comunidades en las que nos encontramos inmiscuidos, las comunidades en las que vivimos actualmente, las personas, la sociedad, la raza, la religión, la cultura, la economía, todos aquellos factores externos que incluso hemos estudiado desde el punto de vista interaccionista, pudieran llegar a provocar en nosotros sentimientos de inferioridad y sentimientos de culpabilidad, y bueno, pues eso genera inseguridad en nosotros mismos, y eso va a generar al final del día una serie de acciones que pudieran desviar nuestra conducta desde el punto de vista ya sea interaccionista u organizacional, como ya lo hemos visto. Vamos a referirnos a estos sentimientos propiamente de inferioridad. Son esos impulsos de poderío, los manifestamos a través de impulsos de poderío, sentimientos de comunidad. Los delitos se pueden llegar a dar, como comentábamos, a raíz de estos factores, ¿ok? Y por ahí también hay otro tema que se refiere a la tipología
a la tipología de desviaciones de conducta, qué tipo de maneras o qué tipo de causales o qué tipo de factores pueden existir para que una persona que nosotros asumimos como normal, les refiero entre comillas, una persona que no es delincuente, en un momento dado se incline a cometer tendencias criminales, ¿ok? Pues Adler va a mencionar que eso es una serie de sistemas. Esta tipología son un cúmulo de elementos organizados que se presentan o presentan el complejo de superioridad. Todas esas personas lo manifiestan a través de un complejo de superioridad. Cuando ustedes notan una persona que trae por ahí que trae por ahí algún complejo o se quiere hacer de pronto toma una personalidad donde siente un poco de superioridad o se siente más inteligente, más alto, mejor y tiene la necesidad de recalcarlo, pues bueno, hablamos de este tipo de conductas. Esas personas que quieren marcar, quieren hacer la línea. Una cosa es que hay una persona exitosa y otra cosa es que las personas tengan que recalcarse a sí mismas frente a la sociedad, pues que han tenido por ahí un triunfo. ¿Qué necesitas reforzar dentro de ti, en tu super yo o en tu ello para mecanizar precisamente a manera de defensa ese tipo? Que necesitas reafirmar para mecanizar que pues eres una persona igual que cualquier otra y que no eres inferior? Necesitas hacerte notar para no sentirte inferior. Esto se da con base en este sentimiento de inferioridad, ya que pues exigimos, esas personas, las personas que presentan este sentimiento de inferioridad, exigen más sentimientos de la comunidad, un sentido de pertenencia del que un sujeto pudiera haber percibido en su niñez. De repente nosotros cuando éramos niños nos sentíamos solos, abandonados, a lo mejor no provenimos de un núcleo, de una familia donde nos haya ido muy bien y necesitamos reafirmar socialmente este tipo de compañía o este tipo de comunidades, ¿ok? La vida es hostil también para estos individuos con sentimiento de inferioridad consideran que la vida es hostil para ellos, consideran que hay muchas exigencias que la vida le ha planteado a esas personas. ¿Por qué a mí? El típico ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida a mí me la pone tan complicada? ¿Por qué tengo que pasar tantas pruebas? Yo veo a mi amigo, a mi amiga, a tal familia y ellos facilísimo pudieron lograrlo, tienen dinero, tienen amigos, tienen novio, novia, esposo, esposa, tienen todo lo que de pronto pudiéramos querer. Y bueno, pues eso es un sentimiento que las personas que tienen esta tipología de inseguridad pues reflejan precisamente de manera para justificar como es también un mecanismo de defensa, esta manera en que los ha tratado la vida y ese sentimiento de inferioridad. Entonces sienten esas personas que pues es hostil, pasan por una etapa importante, esperan ser importantes para los demás, necesitan y tienen sentimientos de satisfacción inmediata. Ellos quieren ahorita, ya en este momento, que la vida se les componga. Yo ya ahorita me quiero titular, ya quiero tener dinero, quiero tener mi despacho, mis hijos, mis hijas, quiero tener salud, ya no quiero tener problemas. Quiero irme a comer a buenos restaurantes, quiero tener buenos carros, quiero viajar, quiero tener buenas casas. ¿Y por qué? Ya quiero que todo sea ahorita y si no, no lo quiero. Entonces tienen un índice de satisfacción inmediata de todas estas conductas. Y todas estas tipologías las vamos o pueden ser retomadas en una obra que en 1995 Adler precisamente documentó: Estructura y prevención de la delincuencia. Así se llama la obra. Podemos hablar de crimen organizado, ya también dando ejemplos muy concretos. Los crímenes organizados requieren por ahí para su ejecución planes previos, son personas o crímenes ya propiamente elaborados. No hablamos de crímenes que pues hayan acontecido desde el pasado. Si hablamos de crímenes novedosos o figuras criminológicas novedosas, a lo mejor podemos hacer análisis desde el punto de vista organizacional. Hay por ahí intereses sociales desde el punto de vista educativo para evitar la criminalidad. Nosotros vamos a tratar de abocarnos a poder prevenir este tipo de conductas desde el punto de vista cultural, educativo, social, económica por región. ¿Okay? Vamos a dejar por ahí la sesión, muchachos. Está interesante todos estos pensamientos que estamos viendo desde el punto de vista del psicoanálisis, ya refiriendo a otros autores independientes a Sigmund Freud. Y bueno, pues los dejo por ahí que repasen. Recuerden que los avisos que he dado hoy, seguramente más tarde les estaré dando información. Y por favor, pues no lo dejen todo para mañana, ¿ok? Les mando un cordial saludo y tengan ustedes una excelente tarde.